Hola chiquillos, soy su profesora Kefia. Espero que estén muy bien en sus casitas, cuidándose, cuidando a su familia. De hecho, hoy los invito a estar más tiempo con su familia, a reencontrarse con ellos, a cuidarse, a cuidarlos a ellos. Todos en este momento nos necesitamos, un momento súper difícil para todo el país. Así que yo espero que estén muy bien ustedes. Hoy día vamos a hacer una clase que es continuación de la clase anterior, ¿ya? Y que lo vamos a titular Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX chileno. Vamos a ver cómo termina entonces el siglo XIX y cómo comienza el siglo XX. Entonces nuestro objetivo es sintetizar el fin del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. Aquí tenemos una línea de tiempo de la historia de Chile del siglo XIX, que comienza en 1810 y termina en 1891. En estos recuadros aquí arriba deberían ir los hechos que se dan en esos años, que son hechos importantes porque marcan un cambio de periodo histórico. Y aquí abajo van los nombres de los periodos históricos. El primer periodo comienza en 1810. ¿Cómo se llama? La independencia, ¿cierto? Y comienza en 1810 con un hecho fundamental: la primera junta de gobierno. Y termina en 1823 con la abdicación de O'Higgins, ¿cierto? La renuncia de O'Higgins, que hace que termine ya el periodo de la independencia. Y en la independencia vimos que tenía 3 etapas. ¿Se acuerdan de los nombres de esas etapas y su orden? Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, ¿cierto? Después, en 1823, comienza una nueva etapa. ¿Se acuerdan el nombre de esa etapa? La organización de la República, que también dijimos que podía tener otros nombres, como anarquía, por ejemplo, porque era un periodo donde hubo harta inestabilidad porque había que empezar a gobernar Chile y fue bastante difícil. Este periodo de organización de la República comienza en 1823 con la abdicación de O'Higgins y termina en 1830 con una batalla. ¿Se acuerdan cuál es esa batalla? La batalla del Ircay. Batalla donde se enfrentan conservadores y liberales por tener el poder en Chile. ¿Quiénes ganan? Los conservadores. Entonces, ¿cómo se llama el siguiente periodo? Periodo conservador. Y establecen un propio gobierno, ¿cierto? Con 3 presidentes que duran 10 años cada uno. En el periodo conservador, si bien hubo 3 presidentes, hubo un personaje, que era ministro, y se destacó más que los presidentes por su labor. ¿Cómo se llamaba? Bien, Diego Portales, ¿cierto? Él se destacó por la labor de generar un orden en Chile después del caos del periodo anterior, por tener una posición bastante estricta sobre cómo debía gobernarse, y que fue una visión que perduró durante este periodo y que ayudó también a hacer la Constitución de 1833. Primera constitución en Chile que se va a mantener en el tiempo. Este periodo termina en 1861. ¿Con qué hecho? Con el triunfo liberal. Los conservadores habían gobernado desde 1830 a 1861, durante 30 años aproximadamente. Y en 1861 hay elecciones y gana un presidente liberal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama el siguiente periodo? El periodo liberal. Y ahí tenemos el siglo XIX. Nosotros habíamos llegado hasta el periodo liberal. Periodo liberal donde habíamos visto ya varias características, algunos presidentes, y vimos que durante este periodo, por ejemplo, se hicieron las leyes laicas, cambió el territorio de Chile, se sucedió la Guerra del Pacífico, hasta el gobierno de Balmaceda, que es el último presidente liberal. Y ahí termina, en 1991, prácticamente ya el siglo XIX. Entonces, nosotros ya vimos independencia, anarquía o organización de la república, república conservadora, república liberal. Ahí estamos. Vamos a seguir con eso. Aquí tenemos los 5 presidentes liberales, entonces. Vimos que estaba Pérez, Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda. Y hasta ahí hemos llegado prácticamente, hasta Santa María, que era el que había hecho las leyes laicas, ¿cierto? Cementerio laico, registro civil, matrimonio civil, etc. Y nos falta ver entonces cómo termina el periodo liberal con Manuel Balmaceda.
¿ya? Gobierno de Balmaceda entonces. Balmaceda tenía muchos objetivos para lograr en Chile, muchas propuestas. Principalmente quería ayudar a la clase media que estaba surgiendo y también a los sectores más pobres, pero no lo logró mucho. Lo que sí logró fue mejorar las obras públicas bastante con los dineros del salitre. Mejoró las obras públicas, hizo escuelas, hizo carreteras, puentes, caminos, etc. Pero se encontró con una gran oposición durante su gobierno. Vamos a ver esto. Vamos a ver parte por parte la oposición que tuvo y lo que llevó después a un gran problema. Primero, hubo oposición porque había un descontento de la oligarquía. La oligarquía es la clase alta, la clase privilegiada. En este tiempo la oligarquía se enojó con Balmaceda porque no les quiso bajar los impuestos, por un lado, y eran muy altos los impuestos, y por otro lado, porque Balmaceda quería nacionalizar el salitre. Este recurso que le daba tanto dinero a Chile, si bien estaba en Chile, era de ciertas personas, eran empresas privadas o incluso algunas extranjeras, pero privadas, quiere decir que tal persona que tenía el dinero suficiente, ¿cierto?, pudo comprar parte del salitre y ahí explotar, hacer su propia mina del salitre. Entonces, Balmaceda quería que eso no sucediera y quería que esas empresas fueran del Estado de Chile y por lo tanto fueran de todos. Y eso generó un gran descontento en la oligarquía porque ellos eran los que tenían la empresa y no querían que se las quitaran. Entonces estaban en contra de lo que estaba haciendo Balmaceda. Además, la inversión pública fue considerada un derroche. O sea, toda esta inversión en escuelas, en caminos, carretera, puentes, etc., fue considerado un derroche por parte de la oligarquía. Entonces sentían que Balmaceda estaba gastando mucho dinero del Estado, del gobierno, en cosas que no eran tan importantes. Además, parte importante de los católicos se declaraba enemigo de Balmaceda por su intervención a favor de la promulgación de las leyes laicas hace unos años atrás. Entonces, no solo tenía de enemigo a la oligarquía, sino que también tenía de enemigo a los católicos, porque había sido parte de la promulgación de las leyes laicas. Además, como si eso no fuera poco, Balmaceda desarrolló un estilo personalista, o sea, basado mucho en su persona, y a veces incluso autoritario. O sea, él decidía las cosas por sí solo, no esperaba mucho las decisiones del resto, entonces era muy autoritario. Y eso fue cuestionado por el Congreso, claro, porque el Congreso sentía, cierto, que no lo estaban escuchando a ellos, y que el presidente estaba mandando solo. Entonces Balmaceda empezó como con muy buenas intenciones, muy buen objetivo, y se fue decayendo. ¿Por qué? Porque tuvo enemigos a la oligarquía, la clase más alta, a la Iglesia Católica y al Congreso. Entonces al final no le fue muy bien a Balmaceda. Y esto llevó a un gran conflicto, que se va a llamar la Guerra Civil de 1891. En 1886 asume la presidencia de Balmaceda, hasta 1889 va medianamente bien su gobierno, con esta oposición de por medio, y en 1890 es cuando empieza el conflicto, a finales de 1890, porque el Congreso no aprueba las leyes periódicas para el siguiente año, que son 1891. ¿Qué quiere decir esto? A fin de cada año, el presidente tiene que presentar un presupuesto, ya unas leyes donde va el presupuesto, donde dice en qué va a gastar este presupuesto del Estado el año siguiente y cómo lo va a proyectar, con cuánta plata quedamos, con cuánta plata queremos quedar el otro año, etc. Y el Congreso tiene que aprobar estas leyes para que empiecen a funcionar el año siguiente. El problema es que como el Congreso estaba enojado con Balmaceda, no aprueba estas leyes y deja a Balmaceda sin presupuesto para el año 1891. Empezando 1891, Balmaceda dice: ¿qué me importa a mí lo que diga el Congreso? Voy a seguir entonces con la que ya se había aprobado, que era el presupuesto del año anterior. Y voy a gobernar 1891 con mi presupuesto de 1890. ¿Cuál es el problema de esto? Que está desafiando al Congreso. No está escuchando lo que está haciendo el Congreso, entonces está siendo más autoritario y está gobernando por sí mismo, sin considerar las leyes que debían ser aprobadas. Esto le da ya el comienzo al conflicto. Entonces el Congreso, obviamente, se enoja y busca
alguna forma para poder sacar de la presidencia a Balmaceda. Pero antes de que lo hagan, Balmaceda manda a clausurar el Congreso, lo cierra el Congreso, donde están los senadores y los diputados, lo cierra y ahí empieza totalmente el conflicto. El conflicto de la guerra se va a dar entre congresistas y presidencialistas, ¿ya? O sea, quienes apoyan al Congreso y quienes apoyan al presidente. Los que apoyan al Congreso no solo están apoyando en este momento las decisiones del Congreso, sino que están apoyando también que el Congreso tenga más poder. Mientras los presidencialistas están apoyando también que el presidente tenga más poder. Entonces son bandos totalmente opuestos, ¿ya? Entre esto, entonces, el ejército se va a permanecer con Balmaceda, otras cuadras del ejército se va a rebelar y va a apoyar a los congresistas, se van a dar muchas batallas, esto va a durar meses, hasta la batalla de Concón y Placilla, que esas batallas van a ser las batallas más importantes y las más definitivas. Al final, termina ganando las batallas el bando de los congresistas. Y, al perder, Balmaceda termina suicidándose. En 1891, Balmaceda se suicida y así termina su gobierno. Entonces, durante 9 meses, Chile se vio sumido en una sangrienta guerra civil entre presidencialistas y congresistas. Consecuencia de esta guerra civil, más de 10.000 muertos y cientos de exiliados, heridos y torturados en el país. Existe una gran división de la sociedad chilena, porque algunos apoyaron a congresistas y otros a presidencialistas, y eso llevó a que Chile se hicieran dos bandos. Y el suicidio del presidente al final de la guerra. Y la última consecuencia, súper importante, la implementación de un sistema parlamentario. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Lo vamos a ver ahora, pero significa que parlamentario, parlamento, es lo mismo que decir congreso, ¿ya? En nuestro caso. Entonces, el congreso o el parlamento va a implementar un sistema donde ellos deciden cómo se gobierna, porque ellos ganaron la guerra civil. Como el Congreso ganó la guerra civil, establece un gobierno donde ellos mandan de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, si nos fijamos en la línea de tiempo, vimos ya independencia, anarquía, organización de la república, república conservadora, república liberal. La república liberal termina con la guerra civil de 1891 y el suicidio del presidente Balmaceda. Y como vemos ahí, comienza un periodo que está en amarillo, que es la república parlamentaria. Parlamentaria que va desde 1891 a 1925. Y justamente se llama así porque quien gobierna va a ser el Parlamento, en nuestro caso el Congreso. Entonces vamos a ver eso ahora. Parlamentarismo desde 1891, cuando termina la Guerra Civil, hasta 1925. ¿Qué características tiene la república parlamentaria o el parlamentarismo? Primero, hay un fuerte predominio oligárquico, o sea, realmente el que gobierna es la oligarquía, la clase alta. Ya eso es lo primero. Segundo, el poder ejecutivo está totalmente anulado. O sea, el presidente no tiene realmente poder, aunque sí existe. Se vota por un presidente, sale electo, todo, pero él no tiene realmente el poder. Él solo se preocupa de las decisiones hacia el extranjero, la política internacional. Quien realmente tiene el poder es el poder legislativo, el Congreso, ya senadores y diputados. Existen prácticas parlamentarias que obstaculizan al poder ejecutivo. Claro, porque ¿cómo va a lograr, cierto, el Congreso tener todo el poder? Lo va a lograr con prácticas que van a ser legales, que se van a utilizar y que van a llevar a que el poder ejecutivo tenga menos poder del que debería. Ahí tenemos los presidentes del periodo parlamentario de 1891 a 1925, Jorge Montt, Federico Errázuriz, Germán Riesgo, Pedro Montt, Ramón Lucos, San Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri. De todos ellos, bien pocos son conocidos, ¿cierto? Justamente son muy poco conocidos. ¿Por qué? Porque los que durante esta época gobiernan es realmente el Congreso, no el presidente, entonces no se escucha mucho de ellos. El que sí va a hacer un cambio va a ser Arturo Alessandri, que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Arturo Alessandri cambia la Constitución, la que había hecho los conservadores en 1933. ¿Qué hace el Congreso? ¿Qué prácticas utilizan el parlamentarismo para poder generar justamente esto, que el poder esté en el Congreso y no en el presidente?
Esa es una foto del Congreso de Chile en esa época. Hoy día se le conoce como el ex Congreso, porque no es el mismo. Interpelación parlamentaria que llegó a la rotativa ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Pongan mucha atención. El Parlamento, el Congreso, puede llamar a interpelar a cualquier ministro del gobierno hasta el día de hoy. Interpelar quiere decir que llaman a este ministro al Congreso a dar una especie de cuenta pública. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Qué piensa hacer después? Etcétera. Y después de esta especie de cuenta pública, el Parlamento, el Congreso puede decidir expulsarlo de su cargo o que se mantenga. El problema es que esto lo ocuparon tanto en esta época y con el objetivo de ¿qué? De siempre expulsar a los ministros. Entonces, cada cierto tiempo llamaban al ministro a una interpelación, él daba su cuenta pública y después de esto lo tienen que cambiar. Ellos no pueden elegir sí, al ministro, porque los ministros siempre los elige el presidente. Entonces, lo sacaban para que el presidente eligiera uno nuevo. ¿Ya? A eso se le llamó rotativa ministerial. ¿Por qué? Porque los ministros fueron rotando. Nunca había ministros fijos, sino que siempre iban cambiándose, iban rotando. Eso se llamó rotativa ministerial. Cambiaron tantas veces los ministros, llegaron a cambiarlos durante un gobierno 73 veces. ¿Ya? Acá a veces se cambia una o dos veces en un gobierno. Imagínense 70 veces cambiar los ministros. ¿Ya? Y los ministros son súper importantes porque son como el equipo de apoyo del presidente. Su gente de confianza que lo va a apoyar, ¿cierto? Que lo va a ayudar, etcétera. Y hablamos acá con todos los ministros, o sea, de todo tipo de ministros, ministro de salud, de educación, etcétera. Y ellos se los iban cambiando. Entonces el presidente quedaba súper débil y súper inestable porque no tenía gente para poder trabajar, que se los iban cambiando a cada rato. Además, existió una nula clausura del debate en el Congreso. Esto quiere decir que el Congreso siempre tiene que debatir, por ejemplo, los proyectos de ley. Debate estos proyectos de ley y después votan. Ellos votan, ¿cierto?, si quieren o no aprobar esta ley. Hasta el día de hoy es así. En este tiempo no había tiempo límite para que ellos debatieran y votaran. Entonces podían debatir años un proyecto de ley y nunca votarlo, o votarlo muy después. Entonces, pues se nula clausura del debate, o sea, nunca terminaba el debate. Y esto era eterno y hacía que las leyes se estancaran y que el país en general se estancara porque no podía generar cambios. ¿Por qué? Porque como era la oligarquía, los que estaban en el Congreso, los que gobernaban, no les importaba hacer leyes, por ejemplo, para las clases más pobres. Y además siguieron malas prácticas electorales. Recuerden que el Congreso, los parlamentarios son escogidos a través del voto. Para que saliera la gente que ellos querían que saliera, empezaron a ocupar malas prácticas como por ejemplo la compra de votos. ¿Ya? Compra de votos, incluso también cambiar votos de las urnas, etc. Eso pasaba en la política. Gobernaba prácticamente el Congreso, no el presidente. ¿Qué pasaba con la economía en este mismo periodo, este mismo tiempo? El triunfo chileno en la Guerra del Pacífico había brindado los terrenos del Norte Grande, que eran ricos en salitre, ¿cierto? Y con esto Chile se convirtió en el principal productor de salitre a nivel mundial. O sea, Chile le iba muy bien económicamente. Era el principal exportador de salitre en todo el mundo le compraba a Chile, principalmente a Estados Unidos, también China, etc. Y con esto obviamente Chile repuntó en la economía, le iba súper bien y con esto se pudo invertir en obras públicas, como habíamos visto, en caminos, en tren, etc. Hasta 1930. ¿Por qué? Porque ya antes, en las guerras mundiales, se había creado el salitre sintético, lo había creado Alemania. Y eso obviamente llevó a que las ventas del salitre en Chile bajaran porque el salitre sintético era más barato que el natural. Después de nuevo pudo repuntar un poquito, pero ya en 1930 Chile pierde lo que era el auge salitrero, no le va muy mal, ya no está vendiendo, entonces dejaba poco la industria salitrera. Y en 1930 entramos en una crisis económica. Entonces, la política, parlamentarismo. En la economía, el salitre. Y en la sociedad, ¿qué pasa con la sociedad? Hay varios problemas. Primero, se generan migraciones del campo a la ciudad. O sea, la gente prefiere vivir en ciudad, entonces se está yendo todo a vivir desde el campo a la ciudad, ya en busca de mejores oportunidades, principalmente de trabajo. Pero esto va a traer graves problemas de vivienda.
¿Por qué? Porque la ciudad, sobre todo Santiago, no estaba preparada para recibir esa gran cantidad de gente. Y no había casa, no había vivienda para toda esa gente, y la infraestructura de Santiago no era tan avanzada para poder recibirla. Y eso generó problemas de vivienda, que la gente tuvo que vivir en muy precarias condiciones, tuvo que vivir en campamentos, hacer casas de material ligero, o arrendar casas entre muchas familias para poder sobrevivir. Y eso generó hacinamiento también, que hacinamiento quiere decir que vive mucha gente en un lugar, ¿cierto? Y eso genera también otros problemas, como por ejemplo problemas de enfermedades. Y además de eso, como si no fuera poco, ¿cierto? Existían precarias condiciones de trabajo. O sea, el trabajo de la gente era muy, muy escaso. Y el que había, les pagaban muy mal. Y no solo les pagaban mal, se aprovechaban un poco de los trabajadores, porque en este tiempo no existen las leyes laborales que puedan proteger a un trabajador. Entonces, por ejemplo, hoy día se trabaja hasta 8 horas diarias. De tiempo podían trabajar 16, y a nadie le importaba. También podían trabajar mujeres y niños, ya no había una ley que las protegiera, y hacer la misma labor de un hombre, pero por ser mujer les pagaban menos, y a los niños también, por ser niños. Y ahí trabajaban niños pequeños. Tampoco existía, por ejemplo, un horario de colación, no existía alguna ley que lo protegiera en caso de accidente al trabajador, ni que pudiera tener algún seguro, etcétera. Todo eso no existe. Entonces, cualquier cosa que pasaba quedaba muy desvalido el trabajador. Todos estos problemas van a recibir un nombre y se les va a llamar la cuestión social, porque es una cuestión, un problema que está en la sociedad y que no se puede solucionar. ¿Y por qué no se le da solución? Porque los parlamentarios son de la clase alta y no les importa la clase baja. Y el presidente, aunque quisiera hacer algo, no puede porque está mandando al Congreso. ¿Cómo vivían entonces los trabajadores? Con problemas de hacinamiento, ya que vivía mucha gente en un lugar, carencia de servicios básicos, en muchos lugares como campamentos, no había agua potable, menos luz, ¿cierto? Eléctrica, y ni siquiera servicios de higiene, algunos ni siquiera tenían baño, vivían en muy malas condiciones. Esto generó obviamente propagación de enfermedades, como la peste bubónica, la tuberculosis, la difteria, la sarna e incluso enfermedades de transmisión sexual. Muchas tenían que ver justamente con la falta de higiene y la poca agua potable. También hubo mucho problema de alcoholismo, y un tipo de vivienda que se generó en este tiempo va a ser el conventillo. Conventillo eran hileras de habitaciones que se ubicaban, ¿cierto?, así, de frente, y eran habitaciones pequeñas con un pasillo al medio. El pasillo al medio era el patio, estaba al aire libre. Y la gente tenía que compartir entonces el pasillo, el patio, la cocina y el baño. Todo eso se compartía entre toda la gente que vivía en todas las habitaciones. Las habitaciones se arrendaban. El problema es que como la gente no les alcanzaba a veces para arrendar, además en cada habitación había a veces 2 o 3 familias viviendo, entonces vivía mucha gente en los conventillos. Y eso traía obviamente mucho más problemas y precarias condiciones de vida. Aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil a principios del siglo XX, o sea, cuántos niños morían. En 1900, 342.000, en 1910, 267.000. Ese es el nivel de muerte de niños. El alfabetismo, en 1885, 28,9% de la población sabía leer y escribir. En 1907, un 40%. En 1920, recién el 50%, la mitad de la población sabe leer y escribir. Estamos muy atrás también culturalmente. Y en cuanto a los conventillos, que estábamos viendo recién, miren, en 1910, principio del siglo XX, habían 1.574 conventillos, ya en Santiago. Y vivían 75.000 personas en esos conventillos. Considerando que la población total de Chile, de Santiago, en 1907 era 430.375. O sea, vivía mucha gente en Santiago, habían muchos conventillos, pero además vivía mucha gente en sus conventillos, más de lo que tal vez debería, ¿cierto?, vivir en ellos. Ahí tenemos algunas imágenes, un conventillo, ahí tenemos las habitaciones, el patio, pasillo central, que era como espacio para compartir. Aquí también el espacio para compartir, ahí la gente podía lavar su ropa, ¿cierto? Pero tenía muy pocas condiciones higiénicas. Ahí hay una especie de canal donde pasan el agua con los desperdicios, incluso del baño, pasaban por ahí, entonces eso generaba enfermedades.
Aquí tenemos otra foto de un conventillo, ¿cierto? Ahí están las habitaciones y ahí está la gente que está lavando la ropa colgada, los niños jugando, etc. Y aquí tenemos otro tipo de vivienda de ese tiempo, no solo de Santiago, sino que más de las periferias, de las afueras de la ciudad, que era un rancho, que era una vivienda que hacían entre todos con material ligero, otras veces no tanto, pero que lograban hacer entre todos y que vivía mucha gente ahí hacinada, porque eran las pocas viviendas que podían tener. ¿Qué hicieron los trabajadores entonces? Nos preguntamos. ¿Por qué? Porque vivían en muy malas condiciones, apenas podían mantener a su familia, se enfermaban, ya vivían hacinados con otras familias, tenían muy mal trabajo, nadie los ayudaba. Entonces, de alguna forma había que hacer algo. Primero formaron organizaciones obreras para defenderse entre ellos mismos y para apoyarse. Organizaciones que eran, por ejemplo, para apoyarse con mercadería o con recursos si era necesario, y también organizaciones obreras que eran para manifestarse contra su jefe o contra el Estado en caso de poder modificar sus condiciones de vida. ¿Cómo lo hicieron? A través de la huelga principalmente, era su medio para hacerse escuchar. La huelga es parecido a lo que sería una protesta, una marcha, pero la diferencia es que la huelga la hacen solo los trabajadores y el día que hacen la huelga no van a trabajar, o van, pero se quedan afuera de su trabajo y no asisten a cumplir con sus labores. ¿Cuál es la intención de esto? De presionar al jefe, porque se va a hacer un día perdido, o 2 o más días perdidos en dinero, ¿cierto? Para que los ayudara a ellos con sus condiciones que a veces eran cosas mínimas que pedían, como por ejemplo tener asientos en el trabajo o tener menos jornada laboral, tener otros turnos, etc. Y así se hacían escuchar. Algunas veces hacían también protestas. Este fue un tiempo de muchas huelgas, muchas protestas y mucha manifestación en Chile, que llevó incluso que algunos gobiernos se desestabilizaran. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas protestas, por ejemplo ahí, ¿cierto? La gente tratando de dar vuelta a un tranvía, que un tranvía era como el medio de transporte, como lo que se le diría a la micro. Ahí tenemos una huelga fuera de una industria, de una fábrica, mucha gente. Y aquí tenemos una marcha del 1 de mayo, que es el Día del Trabajador. ¿Qué pasa después? Ya tenemos parlamentarismo, ¿cierto? El salitre y la cuestión social. Tenemos de todo un poco. ¿Qué pasa después de todo esto? Vamos de nuevo a la línea de tiempo. Estábamos acá, terminamos de ver el periodo liberal y vimos el periodo parlamentario, donde el Congreso mandaba, donde pasa todo esto de la cuestión social. Después viene un periodo que se llama la República Presidencialista, el periodo presidencial. ¿Por qué? Porque cambiamos entonces desde donde el parlamentarismo manda, donde el gobierno está gobernado justamente por el Congreso, ¿ya? Cambia ahora a recuperar el poder el presidente. Esto es súper importante. Acá tenía el poder el Congreso y ahora tiene el poder el presidente de nuevo. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Por qué sucede este quiebre? Donde nuevamente recupera el poder el presidente. En 1925, que es ahí donde termina, ¿cierto?, la República Parlamentaria, 1925, está el presidente Alessandri gobernando. El presidente Alessandri cambia la constitución que estaba escrita en 1833, durante el periodo conservador, hace una nueva constitución en 1925, antes de irse, y en esa constitución de 1925 establece nuevas prácticas de gobierno que van a llevar a que nuevamente no pueda el Congreso tener la cantidad de poder que tuvo durante el periodo parlamentario. Entonces, al cambiar la Constitución, cambia el tipo de gobierno y ahí establece el periodo presidencialista. O sea, establece que es el presidente el que va a tener nuevamente el poder, apoyado por el Congreso, que es el que aprueba las leyes, como las tenemos hoy día. La República Presidencial va de 1925 hasta 1973, que es el golpe de Estado de Augusto Pinochet. 1925, con la nueva constitución entonces empieza a gobernar Figueroa. Después tenemos un gobierno en 1927 de Carlos Ibáñez del Campo, que él se destacó porque era un presidente que era un militar, que se dedicó a fortalecer el rol del Estado, o sea, que el Estado tuviera mucho más poder como tal, sobre todo dentro de la economía, a través de bajar también un poco lo que eran las movilizaciones sociales, y creó la institución de carabineros. Desde ahí en adelante existen los carabineros de Chile.
Después tenemos un gobierno de Montero, después de Alessandri, que es el mismo Alessandri que cambió la constitución, que tiene un segundo gobierno. Después tenemos el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, de Juan Antonio Ríos y de Gabriel González Videla. Que estos tres van juntos porque los tres eran del mismo partido, del Partido Radical. Entonces se les conoce como los gobiernos radicales. ¿Ya? Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, los gobiernos radicales. Ellos se preocuparon del deporte y la educación. Ya de hecho aquí se crea el Estadio Nacional, se dan también nuevos proyectos para poder aplicarles al deporte, ya para poder hacer nuevos entrenamientos para participación ya a nivel mundial. La educación fue una prioridad también, de hecho el lema de Pedro Aguirre Cerda al gobernar fue gobernar es educar, pensando en que tenía que preocuparse de hecho de la educación, se crearon nuevas escuelas. Segundo, desarrollaron un nuevo sistema económico para Chile que se llamó ICI, o sea, esa era su sigla. ¿Qué significaba ICI? Significaba importación significaba industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a industrializar Chile para que no tuviera que importar, o sea, que traer tanto producto. Entonces ellos pensaban que así Chile iba a irle mucho mejor económicamente, porque ya no solo íbamos a vender materias primas, como el salitre o el cobre, sino que íbamos a vender también refrigeradores, televisores, incluso en algún momento podíamos hacer automóviles, iban a hacer industrias en Chile. ¿Ya? Considerando que los países más desarrollados tenían industria, ellos también pensaron que Chile podía hacerlo. Se logró un poco, pero después tuvo sus fallas, entonces después fracasó el proyecto. Pero sí se hicieron refrigeradores de marca chilena y televisores que estuvieron un tiempo en Chile, pero que después se dejaron atrás porque al final igual era más barato traer productos desde fuera que producirlos acá. Enfrentaron los grandes problemas sociales, ya principalmente lo que tenían que ver con la cuestión social. Incorporaron también a la mujer al voto en este tiempo. Primero la mujer logra votar en las elecciones municipales y después en las elecciones presidenciales. Que lo logra bajo el gobierno de Gabriel González Videla, y es un gran paso para la mujer igual no lo logró así de la nada, sino que fue una gran lucha también, parte de todas las movilizaciones sociales que hubieron en esta época, y de las organizaciones también, hubo organizaciones para la mujer que estuvieron ahí luchando por el voto, que lo lograron. Y entre medio de toda esta movilización y agitación social que hubo, González Videla crea la Ley de Defensa de la Democracia, que es una ley en contra del Partido Comunista. Esta ley deja fuera de la legalidad al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque ellos veían que el Partido Comunista estaba creciendo mucho, debido justamente a que el Partido Comunista se acerca más a los trabajadores estaban en problemas, entonces vieron la posibilidad de salir adelante dentro de este partido, y esto les generó problemas, entonces ellos dejaron fuera de la ley al Partido Comunista, lo cual obviamente trajo problemas también, porque significó que la gente que era ese partido tuvo que huir, salir del país, etc. Después de eso viene un gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, otra vez, el mismo que gobernó acá, vuelve a gobernar acá. Vuelve a estabilizar un poco Chile, y de ahí viene el gobierno de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Salvador Allende, el presidente a quien le hacen el golpe. Jorge Alessandri y Frei se van a destacar porque crean una reforma agraria, o sea, un cambio que van a generar en el campo, principalmente para poder modificar el sistema de agricultura, que lo vamos a ver más adelante en otra clase. Se genera también una mayor democratización de la sociedad, o sea, ya la mujer obtuvo el voto, entonces hay más democracia. Pero además de eso, la gente pobre, que antes no se integraba mucho a la participación política, ahora se va a integrar, entonces ahora la política va a estar también dominada por el sector medio y más pobre, no solo por la clase alta. Y Frei también genera lo que va a ser la chilenización del cobre, que la idea es que el cobre esté en manos del Estado, ¿ya? Y va a ser una estrategia para eso, para que tengamos más dinero del cobre, pero desde los chilenos y no de las empresas privadas ni del extranjero. La próxima clase vamos a seguir viendo estos gobiernos y vamos a ver también parte del gobierno de Allende, que es fundamental. Síntesis entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos cómo terminó el siglo XIX y cómo comenzó el siglo XX chileno. Y lo dividimos en política, economía y sociedad. En la política vimos que existía el parlamentarismo y después el presidencialismo. El parlamentarismo se va a caracterizar porque el Congreso es quien tiene el poder realmente y el gobierno. Y en el presidencialismo es que el presidente va a recuperar el poder que había perdido después de la Constitución de 1925. En la economía
vimos que existía una economía principalmente salitrera, basada ¿cierto? En este mineral, hasta 1930 que empieza a decaer el salitre y se crea salitre sintético, así que Chile tiene que buscar nuevos recursos. En la sociedad existe la cuestión social, que son dos cosas. Primero, son problemas asociados principalmente a la vivienda y el trabajo, ¿cierto? Problemas de precarización y de bajos niveles de vida, principalmente para la clase más pobre. Y segundo, que tiene que ver también con organizaciones obreras que se crearon para poder defenderse y solucionar estos problemas. Esa sería una gran síntesis de lo que hicimos hoy y lo que vimos hoy día. Ya, espero que les haya quedado menos claro, porque vimos el fin del siglo XIX del liberalismo, vimos después el parlamentarismo y el presidencialismo avanzando ya en el siglo XX. De todos modos, si no les quedó claro, me pueden escribir al correo historia.6.cmm@gmail.com. Yo voy a estar atenta, cualquier duda, no solo del video, sino que si les surge del tema, de este periodo histórico o de la guía que van a hacer ahora, ya me pueden escribir. Así que les mando un gran saludo, chiquillos, que estén muy bien, ¿ya? Y recuerden que hay una invitación a que estén junto a su familia esta semana, que estén junto a su familia compartiendo y cuidándose mutuamente, que todos tenemos que cuidarnos, ¿ya? Un gran besito, adiós a todos.